Mira, vamos a empezar. Terminamos la última semana en el capítulo 11, versículo 19. Vamos a tomarlo de ahí, empezar en el 20. Y el estudio se va a tomar va a tomar rumbos diferentes. Pero vamos a ver lo que pasa aquí hoy. Dice que 11:20, Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Acuérdate que había venido persecución por Esteban. Y dice el versículo 9, el 19, dice, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenice, Chipre y Antioquía, y hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Estos eran discípulos. Ya empezó el evangelio. Antes de que eran primero solamente los apóstoles que estaban evangelizando. Ahora los discípulos empiezan a evangelizar. Y mira lo que pasa. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí está en la Biblia. La gente se convierte al Señor. Tenemos muchas malas costumbres en la iglesia y muchas costumbres religiosas que traemos con nosotros, que tenemos que cambiar nuestro vocabulario y aprender a cambiarlo a través de la Escritura. Nadie se convierte al cristianismo, porque ya eso implica que es una religión. La Biblia nos dice que se convierten al Señor, se convierten a Jesús, no se convierten al cristianismo. No, yo no me convertí, ahora yo soy bautista. Tú me dices, no, ¿y qué tú eres cristiano? No, yo soy bautista. Y tienen más orgullo de su denominación que de pertenecerle a Jesús. Tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario porque la gente anda confundida. Entonces está la gente del mundo que anda confundido y los que están en la iglesia están confundidos. Tenemos que hacer esto. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Está hablándose de Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Nótate que fueron agregadas al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Tuvieron en Antioquía un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Algo interesante que sucede aquí con Bernabé. Bernabé, esa palabra enviaron, esa palabra significa ex apostelo o apostolelo. Ex apostolelo. Es una palabra griega. Y ahí te debe estar dando una señal verbal. Pero estos hermanos estaban evangelizando y se estaban convirtiendo. Y llegó la noticia a Jerusalén, a los apóstoles que estaban en Jerusalén, y dijeron, espérate, vamos a enviar a Bernabé. El título de un apóstol es uno que es enviado. Eso es lo que significa literalmente la traducción del griego. Uno que es enviado. Lo que hace un apóstol ya es otra cosa, pero lo que el nombre significa, eso es lo que significa. Entonces enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Entonces yendo a Antioquía, obviamente reconoció que él necesitaba ayuda y fue a buscar a Pablo. En este hombre no había orgullo. Porque yo no sé si me mandan a mí o mandan a otro, lo primero que hace dice, yo me hago ya jefe de aquí y este asunto es mío y yo lo controlo. Yo no necesito de nadie, porque yo tengo dones y habilidades, porque vamos a ver que
tanto Pablo como Bernabé hacían señales y prodigios. Este dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe y un hombre piadoso. Pero obviamente la Biblia nos deja saber que él necesitaba y él reconoció que él necesitaba ayuda y fue y busca a Pablo. Y al venir a Pablo, se estuvieron ahí un año. Y nótate lo que dice. Se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. No enseñó Pablo o no enseñó Bernabé, enseñaron los dos. Que tú ves ahí que no había en ellos este orgullo que hay del ministerio de que si no podemos compartir nada y hacer nada, porque en el momento que tú te metes algo, alguien quiere venir y controlar y todo el mundo quiere tener la posición. En esto no se ve. Tenemos que aprender de esto. Mira. Y de ahí, y dice que enseñaron a mucha gente y los discípulos se llamaron cristianos. Se llamó cristiano por primera vez en Antioquía. De aquí viene el título de los cristianos. Y no se lo pusieron ellos mismos, sino se lo pusieron la gente. La gente nos llama a nosotros cristianos porque nos ven seguir a Cristo. Ya hoy en día todo el mundo es cristiano. El mormón es cristiano. El católico es cristiano. Todas las denominaciones que quieren afiliarse para ser reconocidas, dicen yo, nosotros también somos cristianos. Todo el mundo. Pero aquí solamente estos, porque lo reconocían por su carácter, por la manera que se comportaban, por el que seguían a Cristo, le llamaron cristianos. Ahora dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿De dónde vinieron? De Jerusalén. Y eran profetas. ¿Ok? Obviamente, en el Nuevo Testamento hay profetas. Porque ya Cristo resucitó, esto no es Antiguo Testamento, esto no es gente que quedaron, que la gente dice, no, estos fueron que quedaron, y quedaron de lo que sobraba del tiempo antiguo del Antiguo Testamento y se murieron, y de ahí se murieron y no hay más profetas. La Biblia no enseña eso en ningún momento, y otra cosa que la gente usa para enseñar que las cosas han terminado es el tiempo. Tú no puedes usar el tiempo como medidor de que si las cosas han terminado y Dios ha terminado con esto. Porque acuérdate que tuvieron 400 años en Egipto y pudieran decir, Dios se olvidó de nosotros. Entre Malaquías o segunda de Crónicas, que es el verdadero término, el terminar del Antiguo Testamento y segunda de Crónicas, y después todo eso, los profetas caen debajo de todo eso, a el Nuevo Testamento hay 400 años. La gente pueden haber sido, no había profeta, no había nada, porque Dios no estaba hablando con nadie por 400 años. Pero vemos que sí le había comunicado ciertas cosas acerca de la venida a unas cuantas gente. No podemos usar el tiempo porque Dios ha dejado de hacer esto por un tiempo que ya Dios terminó con eso y eso ya Dios no lo va a hacer más. Eso es un error, porque si la Biblia no te dice que ha terminado el asunto, no lo tomes por terminado. Dios en algún momento puede volver a resucitar y hacer lo que Él quiere con las oficinas. Y las oficinas dice que son para la iglesia. Todas las oficinas son para la iglesia. No lo tomes de esa manera. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, anótate ese nombre, Agabo, porque ese tipo vuelve a surgir otra vez, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esto sucedió, él hizo la profecía y se cumplió en el tiempo de Claudio, que era gobernador de ese tiempo romano, sobre esa región. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Qué pasó? Vino un profeta que bajó de Jerusalén y vino y dijo, va a haber hambre en la tierra. Y esta gente, sin nadie decirle, vamos a recoger ofrenda, vamos a recoger diezmo, tienen que mandar, tienen que enviar. Mira dónde se deciden mandarlo. Ellos mismos decidieron a los hermanos que habitan en Judea. Acuérdate lo que había sucedido, que lo vamos a ver luego. El Imperio Romano decide que va a votar a todos los judíos de Roma. Y luego lo ves en el libro de los Hechos que sucede. Que va a votar a todos los judíos de Roma. Estos judíos tienen que irse para algún lugar. Muchos van para atrás para Judea. Quiere decir que hay una sobrepopulación en Judea en este momento.
cuando viene. Y viene hambre. Ellos no deciden, vamos a mandarle a la iglesia que está en este lugar o a este otro lugar. No, vamos a mandarlo a Judea. Este asunto de mandar el ayuda. Y nótate cómo dijeron. Cada uno, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos mismos determinaron la cantidad. Tú no vas a ver una sola enseñanza y esto alguien va a coger lo que voy a decir y va a coger el DVD, lo va a sacar y lo va a partir y me lo va a partir en 20 pedazos y me lo va a mandar para atrás por correo. Tú no ves una sola enseñanza en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Búscala, no hay. Jesús habló del diezmo. Jesús cuando habló del diezmo siempre habló negativamente a los judíos porque estaban usando el diezmo equivocadamente. Él los corrige a ellos. Aquí el nuevo creyente no hay que predicarle esto porque eso está en ellos. El darse y darse a otra gente y darle lo que tienen es algo que está ya por el Espíritu Santo metido en el hombre. Sin embargo, hoy, si yo digo 7 de cada 10 mensajes que escucho, tiene que ver con el dar y dar y dar y simplemente tiene que ver con el tienes que dar porque mi programa no se va a mantener al aire si tú no das el dinero. Si tú no das mi programa radial no va a seguir. Si tú no das mi ministerio no va a seguir. En ninguna parte de la Biblia tú encuentras ningún hombre de Dios pidiendo dinero y diciendo que si tú no me mandas dinero, la palabra de Dios no va a seguir corriendo sobre la tierra. Pablo dijo, mira, yo sé que ustedes los corintios tienen problemas con el diezmo y con el dar y para que esto no sea un estorbo para ustedes, yo no les voy a pedir dinero, yo voy a trabajar con mis propias manos y yo mismo me voy a sustentar. Para que esto no sea un estorbo para ustedes. Ninguna parte de la Biblia tú encuentras la enseñanza en el Nuevo Testamento de que si tú no das dinero, el ministerio se va abajo. Si el ministerio se va abajo es porque tú lo estabas sustentando artificialmente. Si el ministerio surge y sigue andando porque no se necesita dinero para predicar la palabra de Dios. ¿Qué dinero tú necesitas para tocarle al vecino en la puerta y decirle, mira, te quiero hablar de Jesucristo? Cero, nada. Lo que queremos es tener un ministerio grande, tener un ministerio internacional, tener un ministerio que todo el mundo esté escuchando y que las casas se llenen. Pero aquí cuando dice, y creyeron y se convirtieron al Señor, y permanecieron fieles al Señor, y agradaron al Señor, siempre el asunto es con el Señor. Dios no se va a quedar sin testigo, Dios no se va a quedar con nadie que no quiera predicar la palabra. Pero tú ves que siempre nace del corazón de ellos, desde el principio. Nace del corazón de dar. Esto está alambrado en el nuevo nacimiento, el dar. Ahora dice, aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Supongo 4 por 4, 16 soldados para cuidar a un hombre. 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. La iglesia hacía oración. No se hacía oración en la iglesia. Pero hoy tenemos que ir a la iglesia a hacer un culto especial de oración por todo. Hay culto especial para la alabanza, hay culto especial para todo. Esta gente hacía lo que sea necesario en el momento que fuera necesario. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es un local, no es una denominación, no es una religión. La iglesia es un organismo vivo. Y parte del organismo, el respirar de la iglesia es orar. Y sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, nótate que él lo toca, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de los judíos? Que lo mismo que le hizo a Jacobo, le iban a arrancar la cabeza, iban a cortarle la cabeza a Pedro y lo iban a matar. Mira lo que pasa. Esto es interesante. Mira cómo es el humano, para que tú veas cómo somos. Entonces Pedro, el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, está hablándose de Marcos, también se cree el que escribió el Evangelio según San Marcos. Cuando llamó Pedro a la puerta del, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Por qué estaban de esta manera? Porque pensó que ya le habían arrancado la cabeza, que ya Herodes le había arrancado la cabeza como Jacobo. Pero qué interesante que está la iglesia reunida orando por él y están esperando un resultado negativo. No, es como nosotros nos sentamos a orar: Señor, nosotros esperamos que tú vas a hacer esto y nosotros esperamos que tú vas a hacer lo otro, pero estamos dudando de que el Señor lo pueda hacer, porque vemos circunstancias en nuestra vida y en la vida de otra gente y dice: Dios no puede hacer esto y Dios no puede hacer lo otro. En nuestro corazón pensamos: este no lo puede cambiar y a este sí. Y le ponemos todo tipo de limitaciones a Dios que Dios no ha dicho que le ponga. Dios es soberano. Él no escogió salvar a Jacobo, el hermano de Juan, pero sí escogió salvar a Pedro. Porque Dios es el que escoge. Él tiene la soberanía para hacerlo. Es ocurrente que la muchachita dijo: wow, ella pensó también que el tipo estaba muerto. Y dijo: wow, mira que está Pedro vivo. Y todavía lo vemos. Ahora, pero él, haciéndoles con las manos señal que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día. Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Figúrate, abrieron la cárcel, 16 hombres guardando a uno, y el tipo se pierde. Esto es un bochorno. Ahora dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Pagaron con su vida. Por eso que el carcelero, después cuando están ahí en la cárcel y le dice: no te hagas daño, el tipo se iba a meter el cuchillo él mismo, porque sabía que le iban a arrancar la cabeza. Porque esa era la costumbre. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Ahora, ¿qué había pasado? El Herodes estaba sobre control sobre el área, pero tenía Tiro y Sidón era separado y tenían contienda con él, pero el grano, la comida y todo el sustento venía de la región de Herodes. Y parece que sobornaron a su camarero, el tipo que atendía al rey personalmente, y lo sobornaron para que él tuviera una conversación con el rey de: mira, nosotros estamos de acuerdo a resolver este asunto con el rey, y le pagaron al tipo para que el tipo fuera y hablara con el rey. Y parece que el rey aceptó y le dijo: bueno, está bien, vamos a arreglar el problema. El 21 dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios, no de hombre. Ve, el tipo es un tipo del anticristo.
Se sienta en un trono y se hace pasar por Dios. El anticristo no es uno que simplemente niega a Dios, es uno que se hace pasar por Dios y tomar el lugar de Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué crecía? La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Okay, el mismo que estaba en la casa de ellos, ahí estaba, él se lo llevaron. Entonces vamos a entrar en el 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ya entramos ya en otra dimensión. Estamos saliendo del apostolado, metiéndonos en el ministerio de los profetas y ahora metiéndonos en el ministerio de los maestros. Y estaba ahí Bernabé, el mismo Bernabé. Obviamente también Bernabé era profeta y maestro. Simón, el que llamaba Nigre. Esto está raro para otro grupo de hermanos. Lucio de Cirene, Manaén, el que ha sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Obviamente Bernabé y Saulo estaban considerados también como profetas y maestros. Ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. No, nótate que no dijo apártame solamente a Saulo, sino apártame a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Ahí ella está hablando de la obra y del llamamiento. ¿Okay? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Nótate que no le impusieron las manos los otros apóstoles. Ahí lo que habían estaban en Antioquía no estaban, los otros apóstoles se quedaban siempre en Jerusalén. Ellos no salían de Jerusalén. El ministerio de ellos estaba ahí. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamania, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan era su ayudante, Marcos. No Juan el Bautista, ya estaba muerto, y no Juan el apóstol, porque él estaba en Jerusalén, sino Juan el Marcos, el que estaba hablando anteriormente en el capítulo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Bar Jesús. Ahí tienes ahora un encuentro con un profeta falso que también era mago. El tipo era, para todos los efectos, un santero, un hechicero, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul era un poquitico más abajo de un gobernador de una región grande. Es como decir un alcalde. El tipo tenía un poquitico menos rango que tenían los otros, que eran gobernadores. Varón prudente, nótate que era prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, o el nombre de este tipo, que era Bar Jesús, se le traduce el nombre a Elimas. El nombre traducido es Elimas. El mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Ahí tú ves la guerra espiritual de alguien que está tratando de traer a Cristo, y siempre tienes el tipo del mundo, el tipo que está pervertido y que lo quiere cambiar y sacarlo de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, por primera vez en la Biblia se le cambia el nombre ahora Saulo a Pablo. ¿Y por qué? El nombre Saulo es el nombre hebreo. El nombre Pablo es el nombre traducido al griego. Y como él va a ser, ya empieza tú ves el desarrollo de su ministerio hacia los gentiles, porque se le cambia el nombre y se le pone un nombre gentil. Lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, nótate lo que produce la llenura del Espíritu Santo, que produce discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La llenura del Espíritu Santo produce un discernimiento de espíritu. Ahora en el 11 dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien
le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sido sucedido, lo que había sido sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Él le estaban enseñando la palabra del Señor. La palabra doctrina es lo que significa, es enseñanza. La enseñanza es del Señor, lo que estaban ellos enseñándole. Y habiendo zarpado o brincado o yendo a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El tipo los dejó abandonados. Luego Pablo tiene serio problema con esto y él lo aclara. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Normalmente el día de reposo es el día que se enseñaba en la sinagoga. Y la sinagoga no era el templo de Salomón, sino era un lugar donde se enseñaba la palabra solamente. Tú tenías que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. El sacrificio nunca se hacía en la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, y siempre leen la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. Ahí habían todos, ellos se consideraban temerosos de Dios porque estaban ahí en la sinagoga. Nótate, el 17. Ahora le da, nótate que siempre entre el evangelio del judío y el evangelio que se le predica a los gentiles tiene el mismo final, pero la presentación de cómo se hace inicialmente es diferente. El judío le interesa la genealogía. El judío tiene que comprobar todo por la genealogía, pero el gentil no conoce la genealogía. El gentil no conoce quién era Mahalalel. Él va por estos pueblos y él no le interesa. Ahora, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Nótate quién escogió a los padres. ¿Quién escogió a Abraham? ¿Quién escogió a Jacobo? ¿Quién escogió a Isaac? Él se está refiriendo a los padres y Dios fue el que los escogió. Ahora, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Brinca de Abraham, de Isaac, de toda esta gente al pueblo de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Vamos a parar un momentico y reflexionar. Dios le manda al pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, de cortarle la cabeza a todo el mundo y de sacar a todo el mundo, todas las naciones de la tierra. Se lo manda a Dios y le dice: tienes que entrar. Y en unas batallas Dios le dice: yo voy a hacer la batalla por ti. Y en otras le dice: espérate aquí que vas a ver lo que yo hago. Pero de la perspectiva humana, tienes que verlo de qué perspectiva Dios ve las cosas y de qué perspectiva nosotros vemos las cosas. De la perspectiva de nosotros somos los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos el que fuimos a la iglesia a buscar a Dios. Nosotros somos el que fuimos y recibimos a Cristo. Nosotros somos el que hacemos las obras. Los israelitas fueron los que entraron y batallaron. Y dice Dios no. Dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en el territorio. Desde la perspectiva de nosotros lo hacemos todo. Pero desde la perspectiva bíblica, el que hace todas las cosas es Dios. Y esa es la confusión que tiene el hombre. El hombre piensa que él es el que hace las cosas. Y el que escoge es Dios, el que llama es Dios, el que primero busca al hombre es Dios. El hombre no lo hace. Dice: después como de 400 años les dio jueces. O después que salieron de la tierra de Egipto y se metieron 40 años en el desierto y entraron a la tierra de Canaán, hasta los jueces fueron 400 años. La gente brinca del libro de Éxodo, empiezan a esquipear, no leen ni Números, ni Levítico, ni Deuteronomio, salen de ahí, se meten en Josué, y después de Josué a los jueces, piensa que pasaron 3 o 4 semanas o días. Pasaron 400 años hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Tuvo 40 años Saúl
como rey sobre ellos. Quitando levantó rey. ¿Quién levantó al rey? Lo levantó él. Le levantó por rey a David. Dice, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Espérate un momentico. Este no fue el mismo David que se acostó con la mujer que encontró en el techo de la casa, que la estaba mirando, bañándose, y después cogió y salió embarazada. Espérate, este es el mismo David que después conspiró a matar a su marido y a encubrir todo el asunto. Y no fue hasta que el profeta Natanael vino delante de él y le dijo, tú eres culpable delante de Dios. Y dice, puedo arrancarte la cabeza si quiero, pero lo que has dicho es correcto. Este es el mismo David que dice la Biblia que es un hombre que ha hallado conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El hombre piensa que el único hombre que Dios puede usar es este hombre que es perfecto en todo y que nunca comete error. Si Dios va a buscar a ese hombre, Dios se queda sin hacer la obra y la tiene que hacer él mismo. Pero Dios, como ve el principio y ve el fin, dice, yo sé que al final este va a terminar haciendo lo que yo quiero. Porque tiene un corazón conforme, varón conforme a mi corazón. Imagínate esto, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice, vete a Isaías 1:13. Isaías 1:13. Para que veas algo. No me traigas más vana ofrenda. ¿Qué yo dije? Isaías 1:13, ¿no? No, perdón. Isaías. Primera, yo no sé dónde saqué Isaías. Yo no sé dónde yo saqué Isaías. Primera de Samuel 13:14. Digo, Isaías no tiene nada que ver con David. Primera de Samuel 13:14. Vi la I pegada a la S y dije Primera de Samuel. Ay, tú de madre. 13:14. Este tipo tiene una revelación extraordinaria. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Se ha buscado. El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú nos has guardado lo que Jehová te mandó. Hablándose de David. Y entonces Dios le dice, mira Samuel, no vayas a buscar su apariencia. Porque yo conozco su corazón. Y el hombre busca según la apariencia, según lo exterior. Y vuelvo y digo, la iglesia hoy en día lo que está acostumbrado es a ver obras y obras y obras y obras. Pero en este asunto, dice, hay una gente cuando lee el texto, dice, tú ves, Samuel también como el profeta se equivocó y usan eso como licencia para ser profeta falso y decir que Samuel el profeta se equivocó. Samuel el profeta, cuando tú lees la traducción, hay un error en la traducción. Cuando lees la traducción, no es que Samuel está afirmando, porque Samuel dice, es este. Y Dios le dice, no, es este. Samuel no está diciendo que es este, Samuel está preguntándole a Dios, es este porque yo no sé. Es lo que cuando tú lees la traducción correcta, Samuel no se equivoca 12 veces. Le pregunta a Dios, ¿es este? Dios le dice, no, no es ese, este no, porque él estaba mirando la parte de afuera, aunque Dios le dijo, no mire la parte de afuera. ¿Qué te está diciendo? Que Samuel no tenía manera de mirar el corazón de esos tipos, sino solamente Dios. Y van y le dicen, no, entonces tiene sabiduría y Dios le da profecía y le dice, te queda uno, hay otro hijo que nosotros no sabemos, tráelo. Y ahí mismito Dios le dice, es ese. Dios es el que le dice, ese es. Porque tú seguías buscando según el hombre. Este varón, ahora, desde el tiempo que David es un niño, y que Saulo cae del trono después de 40 años, la gente lo que tiene que entender es que del llamado a tú llegar a hacer tu oficio, tu ministerio, va a haber un espacio de tiempo. David era coronado rey, ungido por Samuel. Dios dijo que iba a ser rey, pero pasaron una etapa como de 15 años o más para que David pudiera ejercer su reinado y pudiera ejercer el ministerio que Dios le había dado. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta.
Ahora dice, 23, la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, escucha, de la descendencia de este y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador. ¿Cómo sabía Dios que Jesús iba a venir a través de la línea de David? Si él mismo no lo diseñó. Esto es lo que la gente no puede entender de cómo Dios puede hacer las cosas. No, fue casualidad que nació Jesús por esa línea. No, dice que fue de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo. Mas cuando Juan terminaba su carrera, ¿y cómo la terminó? Le arrancaron la cabeza ya, no tenía más nada que hacer. Y dijo, ¿quién pensáis que yo soy? No soy él, mas he aquí, viene tras en mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahora le está hablando y diciendo, ustedes dicen que son del linaje de Abraham. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temáis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas, que se le leían todos los días de reposos, las cumplieron al condenarle. Imagínate esto. Todos los sábados se reunían para estudiar la Biblia y para leerla. Dice que no entendían quién era el Mesías. Un ejercicio fatal. Dice, sin hallar, y cumplieron al condenarle. Ellos los condenaron y dice, 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ellos lo condenaron y el griego lo mató. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nótate, el evangelio de aquella promesa hecho a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, y este es el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, les dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Esto está extraño. ¿Cómo que me va a dar las misericordias fieles de David? ¿Qué es eso? Está en Isaías 53. Léete Isaías 55:3. Léete Isaías 55 entero. ¿Qué es lo que significa esto? Es una mala traducción. O es un mal uso de la palabra misericordia, porque no es lo que significa. La palabra misericordia es derecho por carácter intrínseco o divino, así distinguido. Se refiere más a estatutos, relaciones humanas, que denota consagración formal, que relaciona pureza y contaminación, santificado, piadoso, devoto, sagrado, seguro, misericordia santa. Es un poco raro puedo tratar para describirlo bien. Todas las promesas que yo le hice a David, es lo que está diciendo él. Todas las promesas que se le hicieron a David acerca del Mesías, ahora se le han dado a ustedes. Todas esas promesas que eran por el linaje de David, el trono de David, el Mesías. Esas promesas se le dan, os daré las misericordias fieles, le daré todas las promesas que yo le hice a David fieles. Yo se las he dado ahora a ustedes. Es lo que significa la traducción. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción,
porque a la verdad David, habiendo sirviendo a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieres, escucha, 39, y de que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No hay manera que tú seas justo o recto delante de Dios a través de la ley. Mirad pues, no que venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrosos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si a alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Estaban intrigados los gentiles, los judíos no estaban. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos, el judío natural y el que se convirtió al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntaron a casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Esto es común ya. Y rebatían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo nos estaba diciendo que ya él se cansó de los judíos en todas las ciudades y ahora iba nada más que a predicarle a los gentiles. Eso no es lo que dice, porque vemos que después vuelve a predicar en la sinagoga y vuelve a predicar en la sinagoga. Es lo que estaba diciendo: ya que yo hablé con ustedes, ustedes todos estaban reunidos aquí en la sinagoga, ustedes desecharon la palabra de Dios, ahora nosotros ya no tenemos nada que ver con ustedes, en esta ciudad nosotros nada más que le vamos a predicar a los gentiles. Es lo que Pablo estaba diciendo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos lo que estaban ordenados. Hay gente que tiene problema con este asunto. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso no voy a entrar en esa doctrina ahora, porque eso tengo que meterme yo en dos partes y eso me va a tomar mucho tiempo. Y la palabra del Señor, pero márcalo ahí, tenlo como nota y después lo vamos a cubrir. 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y la próxima semana vamos a empezar con el 14.